lo que está diciendo. Lo que está diciendo, primero habla de fuerzas revolucionarias, una organización terrorista, pongámoslo en claro, directamente ligada a Hezbollah. Entra alguien con el mismo nombre y él lo deja pasar sin ningún tipo... Y el ministro a cargo de la seguridad, días después, dice, bueno, hay una persona con el mismo nombre. ¿Todavía no chequearon eso? Digo, lo deberían haber chequeado en la entrada. No, todavía no lo chequearon. Entonces vos me preguntás a mí qué pasa con el terrorismo. Yo sé lo que pasa con el terrorismo, te lo puedo decir. Atentado de la Embajada de Israel, atentado de la AMIA, cobertura permanente de injusticia e impunidad para los autores, crimen del fiscal Nisman. Eso pasa con el terrorismo. Bueno, eso también, Franco, cuando ves... Franco Rinaldi, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Especialista en el sector aerocomercial y con algunas irregularidades, ¿no?, que vamos detectando. Y somos denunciantes junto con Gerardo Milman y Ricardo López Murphy de esto. ¿Cuál es la principal? Yo saludo que la fiscal, pese a sus desviaciones ideológicas y políticas, ha decidido finalmente que haya que investigar la causa, que es parte del problema que tiene nuestra justicia, ¿no?, que queda en manos del fiscal y por eso también estuvo parado el tema. Avión de carga, vos que sos especialista en aviones, ¿es común que venga con tanta tripulación? No, eso no es un avión de carga. Eso es un 737 que ni siquiera está modificado. El 737, yo vi incluso las fotos del main deck, que se llama, que es la parte de abajo. Como puede ver la gente, esta imagen se ha visto hasta el hartazgo, hasta tiene las ventanillas. Pero además, evidentemente, el avión, y ahora sí pido que la cámara me tome, evidentemente tenía una segunda unidad de negocios, que era llevar gente arriba, porque arriba están todos los asientos. Entonces, me llama la atención incluso que Pablo Dugan no le preguntó al secretario de la AFI cuánto duraba el tour de capacitación a los pilotos venezolanos, supuestamente. Y voy a decir otra cosa. Ayer estuve reunido con gente que trabaja tanto en la industria como yo, pero que además tuvieron cargos y tienen cargos que tienen que sacar gente afuera. Y le dije, muchachos, ustedes mañana tienen que sacar un avión. ¿Qué tienen que subir para poner los tripulantes? Habilitación de todos. Es muy fácil. El secretario, el jefe de la inteligencia argentina, no puede decir que él presume que eran tripulantes y que lo estaban entrenando. Porque si eso era así, tienen que mostrar los permisos. Tienen que mostrar los permisos. Bueno, permisos. Paz Rodríguez Niel, buenas noches. ¿Por dónde viene tu informe de hoy? Buenas noches. Vamos a hablar de cómo en 48 horas cambió la opinión del gobierno y la actitud del gobierno en sus diferentes organismos respecto de este avión. Ese avión que está teniendo en vilo a toda la Argentina. Mati Moreno, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Por dónde viene tu informe? José, ¿cómo estás? Vamos a hablar un poco cómo reaccionó la oposición ante la aparición de este avión misterioso que incomoda al gobierno. Mañana hay sesión en diputados y seguramente la bancada que conduce Mario Negri del radicalismo, Cristian Ritondo en el PRO y Juan Manuel López en la coalición cívica van a redoblar la ofensiva para que el gobierno, con pedidos de informe, pedidos de interpelación, brinde explicaciones sobre el caso. En un rato más detalles de Mati Moreno. Alfredo Sainz, ¿por dónde viene tu informe de esta noche? Vamos a hablar del supermartes económico que tuvimos hoy, cómo le fue al gobierno. No le fue bien en ninguno de los tres partidos, perdieron los tres partidos. Fausto Despotorno, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Voy a arrancar con un spot de campaña, un spot de campaña que tiene que ver con la promesa de la parrilla. Mirá la parrilla, cómo venía una parrilla que tenía vinculación con el asado de los argentinos. Mirá. Mirá, problemas tenemos miles todos los días. Pero bueno, llegaba el fin de semana y alguien decía, che, ¿sale asado? La verdad que empezar a perder esas cosas. Y no estoy hablando de comida. Hacer un asado era algo más. Era invitar a tu casa, que vengan tus amigos, reírte un rato. ¿Para qué laburamos si no? Lo bueno es que en un tiempito todo esto va a mejorar. Fausto, acá la promesa y acá la realidad. Mirá.
En marzo del 2019, un asado para 4 personas salía 1.006 pesos. Ya para diciembre costaba 1.326. Pero como solo tenemos 1.000, tuvimos que recortar. Chau pollo, chau flan, chau coca y chau pan. En enero del 2020 tuvimos que achicar la picada. Chau salame. En abril, resignar el tomate. Para fin de año tuvimos que reducir la cantidad de carne. En julio de 2021 resignamos el queso. En diciembre del mismo año tuvimos que resignar la papa y el vino. En marzo del 2022 resignamos la lechuga y el agua. Solo nos queda 1 kilo de asado. El mismo asado que podíamos comer entre 4 personas en diciembre del 2019 con 1.006 pesos, hoy asciende a 3.911 pesos. Y hoy volvió a aumentar, ¿no? Un gran trabajo de Félix Ramallo, Matías Vuela y todo el equipo de visualización. Y sí, a ver, lo que estás viendo es un proceso de destrucción del valor del dinero que no tiene fin a esta altura del partido. Y lo que estamos viendo hoy en los mercados, la suba del dólar, etcétera, es lo mismo. A ver, Argentina tiene un problema de fondo que no estamos solucionando, que es el famoso déficit fiscal. Viste que los economistas hablamos del déficit fiscal todo el tiempo y algunos ya están repitiendo siempre lo mismo. Y o sea, gastamos más de lo que ingresa. ¿Qué nos importa a nosotros el déficit fiscal? Bueno, el déficit fiscal hay que financiarlo, hay que pagarlo. O sea, si a mí me ingresan 100 y gasto 120, me faltan 20. ¿Dónde saco los 20 para pagar esos que me faltan? Bueno, tengo 2 opciones. Emito pesos, emito dinero, creo dinero de la nada que no existe, y eso empieza a generar inflación. Y si no, la otra alternativa es emitir deuda. ¿Tá? ¿Qué pasa? Emitimos tanto dinero y tanta deuda que en la deuda ya por lo menos la parte internacional, lo de afuera dice, ya basta de bonos argentinos, no los queremos más, no nos los pagás, nada. Bueno, se nos cortó el financiamiento internacional. Seguimos emitiendo pesos hasta que el peso cada vez menos se demostraba. La inflación de en la carne estaba 290% de inflación acumulada. El asado no te quedó nada. 390%. Exactamente. El peso pierde mucho valor. Lo mismo pasa con los bonos, que pierden mucho valor, y lo que tuviste en los últimos 2 días es una caída de los bonos, al punto tal que los que tenían bonos dijeron, ¿sabes qué? Basta de bonos, dame los dólares, y hoy estás viendo la suba del dólar. Esa realidad, mira, también tiene que ver con algo que en la Argentina se llama corrupción. Hoy se cumple un aniversario. Esta mañana Constanza Bengochea producía un informe que está vinculado, ¿se acuerdan de los bolsos de López? Claro. Hace 6 años el país se paralizaba, Gerardo, con esta imagen, que era José López, que había sido en su momento diputado del Parla Sur, pero terminó esposado, terminó saliendo. Las cámaras de seguridad tomaban esta imagen con bolsos que después se comprobó que tenían cerca de 8,9 millones de dólares, ¿no? Era lo que se trataba de tirar a ese convento, y 6 años después fuimos al convento, fuimos y encontramos algo totalmente distinto. Esto es el convento hoy, que ya no es convento. Las monjas salieron de ese lugar, habían sido engañadas. Ese es el lugar que cambió 2 veces de manos, ya no tiene ni las monjas, y tiene una particularidad, Gerardo, propia de la Argentina. Hoy van curiosos, no a ver el convento, sino que van a cavar ahí en la tierra para ver si López dejó algún billetito, te dicen los nuevos dueños, según revelaba este informe. Van a ahí con California del oeste argentino. Vos podés creer, la pala que se lleva ahí no es para trabajar, sino es para ver si López dejó algún tipo de Bueno, ¿no billete. pedían que agarraran la pala? Bueno, ahí está. Es increíble, estos 6 años de este escándalo. ¿Qué dice esto y qué dice que la Oficina Anticorrupción deje de ser querellante? Bueno, primero que ahí había dólares, a diferencia de hoy, ¿no? Y segundo, no me quiero hacer autorreferencia, pero López está detenido, aún siendo diputado del Mercosur, porque la bancada del actual gobierno, cuando sancionó la ley de elección directa de los diputados del Mercosur, le puso fueros. Y yo fui a la justicia y conseguí que la Cámara Nacional Electoral le derribara los fueros, y por esa causa, tanto Milagro Sala, que también era diputada del Parla Sur, como el señor López están detenidos. De manera tal que también en esto que estamos llevando adelante tengo confianza de que la justicia, más allá de las caracterizaciones que pueda haber sobre la fiscal y el accionar del juez en otras causas, vamos viendo cómo se va corriendo hacia el lado correcto. Vamos viendo cómo lentamente, primero los venezolanos se podían ir, después no se podían ir,
vino otro avión, digamos, una cosa, no aprendemos más, digamos, porque tuvimos este quilombo, perdón la palabra, y vino otro avión más de la misma empresa con las mismas objeciones, vacío, a buscarlo a la madrugada de ayer a las 4 de la mañana, y hoy tenemos 2 aviones, digamos. No sé qué va a decir el gobierno respecto de esto. Y la verdad es que la justicia está actuando bien ahora, porque no dejó para salir a los venezolanos del país, o sea que el avión, segundo avión que vino, está varado, cancelaron el regreso, y además hizo el allanamiento en la madrugada, le tomó las huellas dactilares, que es muy fácil, porque con la ministra Bullrich nosotros hicimos un convenio que hace que las máquinas que tienen los datos internacionales de terrorismo estén en 2 lugares de la Argentina. Uno en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y otro en el aeropuerto, en la triple frontera, en el puerto de Iguazú. Un lugar muy caliente también. Así que la justicia tiene que hacer pocos kilómetros del juzgado de Loma de Zamora, llevar las huellas dactilares. No sé qué ha hecho el gobierno, porque tranquilamente si tenían esta duda si era homónimo o no, en el momento de ingresar al país le hacían las huellas dactilares en migraciones, iban a la otra oficina de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que tiene la máquina y le controlaban. No lo hicieron. Bueno, ahí ¿qué falló? Bueno, perdón, y quiero decir una cosa sobre lo que decía Gerardo José, que es, a mí me llama un poco la atención también el silencio del gobierno venezolano, porque Intrasur es una compañía creada el 19 de noviembre del 2020 por el gobierno de Maduro, por decreto. Me llama mucho la atención que el gobierno venezolano no tiene nada para decir sobre un avión y sobre ciudadanos, pero sobre un avión que le pertenece, que es parte del patrimonio. ¿Cuántos aviones tiene registrado formalmente? Lo cual suma un problema ahí sobre lo que dice el diputado Milman, que es, ¿cuántos aviones tiene registrado en Intrasur? Uno solo. El 747-300, gracias por la corrección. Y el 747-300 que está varado en Ezeiza. Es decir, antes tenía un 340 y ahora tenía solo un 747. Tiene 3. Tiene 3. Sumo a la mesa a Paz y a Mati Moreno. Paz con el tema del oficialismo y después le pregunto a Mati por el tema de la oposición. Paz. Sí, es interesante analizar qué pasó desde que el avión llegó, retrotraernos un poco, ¿no? Aquel 6 de junio, cuando el avión en cuestión llegó a Ezeiza. Ahí lo vemos en esta placa. Aterriza en Ezeiza, esto ya lo sabemos, 19 tripulantes, pero lo que nos confirma hoy el gobierno, Aníbal Fernández, es que Paraguay le advirtió ese mismo día, dicen ellos por la noche, a la tarde, noche, cuando ya el avión estaba acá, que ellos habían dispuesto que no pudiera regresar y que tenían esta alerta internacional, vinculado con las advertencias de Estados Unidos por estos vínculos que estábamos diciendo, presuntos vínculos, no está claro estos vínculos, con el terrorismo. Pero lo cierto es que, confirmado por el propio Aníbal Fernández, aquel lunes, el lunes que llega el avión, ya se sabía que existía una alerta internacional respecto de este avión. ¿Qué pasa al día siguiente? El martes. El martes, en principio, hacen una vía normal, como cualquier avión que llega con una carga. No hay ninguna interdicción sobre los tripulantes que venían en el avión. Lo que intentan es cargar combustible para poder volver, según dice el expediente judicial, hacia Venezuela. Ahora bien, 3 veces tienen que cambiar el horario de salida. ¿Por qué? Porque no encuentran ninguna petrolera que quiera cargarles combustible. Están en Ezeiza, Action, Shell e YPF. Ninguna de las 3 lo hacen. Lo interesante es cómo sigue el miércoles esta historia y estamos llegando ya al final de estas 48 horas que son claves. El miércoles es un día central, el miércoles 8. ¿Qué pasa ese miércoles? Cuentan en las 3 empresas de combustible, las 3 petroleras, que hubo una invitación de la PSA, que depende del Ministerio de Seguridad, para que aceptaran cargarles combustible a este avión. Recordemos, ellos no habían aceptado. ¿Por qué no aceptan? Incluso YPF, como bien comentaban hace un rato, se negó a venderle combustible. Bueno, la PSA intenta convencerlos de lo contrario. No lo consigue. ¿Por qué? Porque ninguna empresa está dispuesta, ni siquiera YPF. ¿Qué es lo que dicen en YPF? Bueno, nosotros nos manejamos como una empresa en estos casos. No es un tema ideológico, es un tema comercial. Cotizamos en bolsa, no podemos hacerlo. Entonces, ante esta situación, ¿cuál es la decisión? Sin combustible para poder llegar a Caracas, ir a Montevideo. Y casi lo consigue el avión, porque vos sabés que en un primer momento, esto nos lo cuenta hoy Nelson Fernández, el corresponsal de La Nación en Montevideo, en un primer momento le dicen que sí
al avión para que pueda salir. O sea, acepta Montevideo el plan de vuelo. Pero cuando el avión estaba yendo para allá, sale 15 minutos antes, ¿habrán intentado acelerar la salida para que pueda llegar a Montevideo? Bueno, cuando iba volando, desde Montevideo llega el aviso de no, de ninguna manera, hablan dos ministros entre sí, uno le advierte al otro, lo cierto es que deciden rápidamente dar de baja, instruir a que no pueda ingresar a Montevideo y ahí es donde da la vuelta. ¿Qué pasa cuando vuelve a Buenos Aires? Al aeropuerto internacional de Ezeiza. Bueno, ahí se da este giro que no termina de entenderse a qué se debe. ¿Por qué? Porque cuando llega, la PCA convoca a otros organismos del Estado, ahí ya participa la aduana, participa antiterrorismo de la Policía Federal, entonces participa Migraciones y ya se les da un trato totalmente distinto a este avión. Vos sabés que un dato muy interesante que figura en el expediente judicial antes del secreto del sumario es que, ¿viste el habeas corpus? Que es lo que se presenta primero, que presentan un abogado, Resnick Brenner, en nombre de los propios tripulantes. Ahí lo que piden es, bueno, que los dejen, que no les den ninguna interdicción, que puedan cargar combustible y demás. Bueno, no importa, pero lo interesante es que en ese expediente Resnick Brenner le pregunta a un representante de Migraciones por qué este giro. ¿Qué pasa entre el lunes y el miércoles? Y la explicación no es del todo clara. ¿Qué es lo que dice? Bueno, que existió esta situación en Uruguay, que estaría vinculado con el origen iraní del avión, que están pidiendo información, que después hubo otros hechos y otros actos que hay que investigar. Lo cierto es que no está muy claro. ¿Por qué? Con lo mismo, si el lunes a la noche asume y admite Aníbal Fernández que tenían la información, solo esperan a que Montevideo rechace al avión para cambiar la actitud respecto de los iraníes, sobre todo, pero también de los venezolanos. Una de dos, o al principio se obró mal porque debieron ser más rigurosos, o el miércoles debieron haberlos dejado entrar, si es como dicen en el gobierno, que en principio no había nada, ¿no? En ese marco apareció también Sergio Massa. Quiero compartir con ustedes las declaraciones porque también aparece Macri. Mirá. Creo que siempre en estas cosas, sobre todo cuando hay que cubrir terceros, ¿no? Aparece el interés político y acá lo que hay es un intento de discusión política alrededor de un tema en el que ANAC, la PCA y Migraciones actuaron como corresponde, pero hay que tapar la existencia o la presencia de una tabacalera de Paraguay que es de un socio de un dirigente político argentino. ¿Qué dice? Yo no sé lo que dice, pero sería bueno que lo dijera ante la justicia, ¿no? Porque le recuerdo al presidente de la Cámara de Diputados que es un funcionario público y si está al corriente de algún delito, lo que tiene que hacer es lo que hizo Milman y lo que hicimos todos muchas veces, que es ir a la justicia, poner la firma y poner la cara. Y déjame destacar esto, van a hablar del rol de la oposición, no me quiero adelantar, de que lo hago, es feo hablar bien de uno mismo, del grupo al que uno pertenece, pero hay un escepticismo tan grande con la oposición, y para qué está la oposición, mirá todo lo que pasa y qué sé yo. Todo esto saltó por la denuncia de Milman y porque estuvimos todos ahí arriba con pedidos de informes y denuncias penales que deberían hacer los fiscales, así como lo de Urribarri hace pocas semanas también saltó después de pedidos de informe y denuncias que hizo Wolf, que hice yo, etcétera, etcétera. Entonces, primero, yo creo que tiene que hacer la denuncia, señor Massa. Si tiene noticia de algún tipo de ilícito, es su obligación como funcionario público denunciarlo ante la justicia. Eso es primera cosa. Lo segundo, quería hacer una reflexión muy, muy corta, que es: las petroleras manejan mejor información que el ministro de Seguridad y que Rossi, que está a cargo de los espías argentinos, que parece el espía de control, le falta el cono del silencio. Porque las petroleras sabían lo que era el avión y no le quisieron cargar nafta porque poner combustible porque sabían que era lo que pasaba. Y el ministro está ahí, Aníbal Fernández, diciendo, y parece que tiene el mismo nombre de no sé qué, y Rossi dice que son no sé qué cosa. Digo, las petroleras tenemos un ministro de Seguridad. Digo, acá hay una sola pregunta para hacerse: ¿son o se hacen? Bueno, hablando de eso, se puede seguir muy fácil, ¿no? El recorrido de un avión. Claro, con Fly Radar se puede seguir, hay otros, hay FlyAware, hay millones. Pero hay una cosa que quería mencionar, aparte de lo que decía María Paz, porque acá hay nombres y hay apellidos y hay personas que son responsables. La Directora Nacional del Transporte Aéreo dejó los dedos pegados. Dejó los dedos pegados. ¿Qué significa eso, Franco? Que firma, es la autoridad que firmó, es una abogada además, Florencia Dovici, firmó para que este avión pueda despegar a Uruguay, con todo lo que María Paz está contando que ya sabíamos, o mejor dicho, ya sabíamos, ya se sabía ahí.
¿Y por qué firmó? Entonces, primero, tiene que ser removida del cargo. Además, tiene que ser citada a declarar. Hablando de eso, Gerardo, ¿cómo sigue? Nos contabas el raconto de cómo se llegó hasta acá, pero ¿cómo sigue de ahora en más? A partir de las declaraciones de Rossi... Bueno, la verdad es que lo de Rossi es vergonzoso, lo de Aníbal también, porque el ministro de Seguridad, primero, en un intento de reconocer que le deben haber tirado de las orejas después porque dice que es un homónimo, la verdad es que hasta se equivoca a qué fuerza iraní pertenece, porque el capitán de la nave del cual hablamos no pertenece a las fuerzas islámicas revolucionarias, pertenece al Ministerio de Inteligencia de Irán. Por lo tanto, ni siquiera ha estudiado un poquito de lo que tiene que hablar. Y además ha caído en una acción que el INADI debió actuar, que fue la de condenar por nazi a la presidenta de mi partido, Patricia Bullrich, y la verdad es que hasta ahora no he visto por parte del gobierno ninguna indignación respecto, y te lo digo como familiar de víctimas de la Shoah, del Holocausto. Así que la indignación respecto de lo que ha dicho el ministro de Seguridad, que se supone que está para cuidarnos y no para descuidarnos, es enorme, digamos, es de un despropósito enorme. Veámoslo, Gerardo, cómo fue y qué fue lo que dijo. Ahí está. Ministro, ¿qué responde a dirigentes de la oposición? Escuchábamos hace un rato a Patricia Bullrich que decía que usted era parte de este problema y que hay una nueva situación de solidaridad de la Argentina con Venezuela e Irán. ¿Mía? Sí. ¿Y cuál es la solidaridad? Si lo que hicimos fue hacer todas las averiguaciones pertinentes, todos los análisis pertinentes, la denuncia como corresponde y esperando que resuelva la justicia. Lo que pasa es que esta mujer es como el mate cocido, llena pero no engorda, dice cualquier cosa, pero nada con sustento, no le vamos a sacar nada. A ver, vamos, la conocemos de toda la vida, ¿no? Arrancaste en Montonero, terminaste en el nacionalsocialismo, no tenés mucho para explicar. Gerardo, en este marco, ¿no? Un avión que no tenemos explicación, es una cuestión que nadie sabe bien cómo, quién y por qué están por aquí. ¿El ataque es la mejor estrategia? La verdad que Aníbal salió de un baúl, así que si es por donde salimos. A mí me parece que el ministro está desesperado por querer justificar un accionar injustificable. Y entonces el gobierno cree que insultando, que agrediendo, que calificando resuelve un problema de seguridad nacional que hoy está observado por todo el mundo, digamos. Esto es tapa de los diarios de todo el mundo, de todos los canales, de todas las radios. Nunca me pasó en mi vida, he sido diputado, he sido funcionario del Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich, he sido director de otros organismos, digamos. Nunca en mi función pública ni privada tuve tantos reportajes radiales en distintos lugares del continente, en Venezuela, en Paraguay, en Uruguay, en Miami, en España. Digamos, no me había pasado nunca. Acá hay una observación por parte de lo que ocurrió en la Argentina de todo el mundo. Y estos señores están jugando en cancha chica. La verdad es que nosotros no venimos a ocultar nada, nosotros pusimos esto sobre la mesa. Muchas de las cosas que ocurrieron, cuando nosotros presentamos la denuncia de la cual habla el ministro no existía. Lo único que había era el habeas corpus del abogado defensor. Si nosotros no hacíamos nada, el avión se iba con los tripulantes porque el juez no tenía nada para detenerlos. Así que fuera de foco el ministro, que además no sabe ni conoce lo que pasa en Irán. Hablando de eso, Mati Moreno, ¿qué es lo que viene en materia de oposición? Sí, José, mañana hay sesión en diputados, una sesión que por ahí podía ser por los temas convocada por el oficialismo, amistosa. Bueno, va a haber una fuerte presión, ahí lo escuchábamos a Gerardo Milman, a Fernando Iglesias, de la oposición contra el gobierno. Hay varios pedidos de interpelación, apuntan contra el titular de la AFI, Agustín Rossi, contra el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, contra el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Y vimos hoy también el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, salió muy fuerte a la mañana, habló de inoperancia en el gobierno, dijo que cruzaron todos los límites. A la tarde hubo una reunión de la Mesa Nacional de PRO, también un comunicado en el que hablaron de una grave crisis de seguridad, y mientras Massa decía
que los organismos públicos habían actuado de manera correcta. Bueno, el PRO y los principales partidos que integran Juntos por el Cambio están hablando de que hubo inoperancia, y lo podrá decir mejor Gerardo Milman. También apuntan a cierta complicidad con la situación del avión venezolano. Tenemos mucha data de lo que viene, mucha data de lo que va a ocurrir en las próximas horas también en materia política.